¿Qué harías si tus propios padres te vendieran por no poder tener hijos? Y si en medio del desierto, a punto de morir, encontraras el amor que jamás imaginaste. Hoy vas a escuchar una historia real, profunda y transformadora, que te va a romper el alma en 1000 pedazos, solo para mostrarte cómo se puede volver a armar. El video narra la desgarradora historia de Shitali, una mujer indígena joven marcada por la infertilidad, que fue rechazada, vendida y esclavizada, hasta que encontró, en lo más inesperado, el verdadero significado de dignidad y amor. Sí, incluso sin poder dar vida, ella fue madre del corazón para 3 niños que también necesitaban renacer. Este relato está lleno de injusticia, de traición, de sufrimiento, pero también de lucha, redención, libertad y un tipo de maternidad que no nace del vientre, sino del alma. No es solo una historia antigua, es una verdad que sigue doliendo en muchas mujeres hasta hoy, y al final de este video, vas a entender por qué aún en los lugares más oscuros, Dios siembra luz. Te invito a quedarte hasta el final, porque cada detalle de esta historia es una semilla espiritual que puede tocar tu alma. Y si alguna vez fuiste herido por tu familia, te sentiste rechazado por no ser suficiente, o tuviste que huir para proteger tu dignidad, esta historia es para vos. Comenta abajo si alguna vez te sentiste invisible, si alguna vez tuviste que reconstruirte desde el dolor. Queremos escucharte. Esta comunidad está para abrazarte. Y si sentís que esta historia tocó tu corazón, demostrá tu amor por Dios dejando un like y suscribiéndote al canal. Él se alegraría al ver que estás bendiciendo un canal que comparte compasión, fe y esperanza. Suscríbete y ayúdanos a seguir contando historias que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que aún hay luz en medio de tanta oscuridad, porque no estás solo, y porque Shitali, también sos vos. Ahora sí, abrí bien el corazón, que esta historia recién empieza. Dicen que los nombres cargan destinos, y quizás por eso, la vida de Shitali Mendoza parecía una contradicción dolorosa. Su nombre en náhuatl significa estrella, pero desde niña, lo único que iluminaba su camino era la llama tenue de la resignación. Tenía apenas 22 años, pero en su rostro ya se dibujaban las sombras de una mujer que había visto más soledad que ternura. Vivía en una comunidad polvorienta al norte de Durango, en el año 1885, donde el machismo no era una actitud, sino una ley no escrita. Las mujeres no eran más que vientres caminantes, y si ese vientre no florecía, no valía nada. Era la lógica cruel que la rodeaba. Durante 6 años, Shitali intentó, con una mezcla de esperanza y angustia, quedar embarazada. Contaba los días de retraso con los dedos temblorosos, rezando en silencio para que esa fuera la vez en que el milagro ocurriera. Pero el milagro nunca llegaba. Lo que sí llegó fue la visita amarga de la comadrona del pueblo, una anciana de mirada triste que bajó los ojos al darle la noticia. Tu matriz no responde, hija. No vas a tener hijos. Las palabras se esparcieron como pólvora en la comunidad, y lo que siguió fue un silencio aún más estruendoso que cualquier grito. Absalón Herrera, su marido, fue el primero en explotar. Era un hombre rudo, de voz gruesa y manos ásperas, acostumbrado a ver a las mujeres como propiedad. Eres como un campo estéril, inservible, gritó, escupiendo las palabras con rabia mientras tiraba una jarra de barro contra la pared. La frase quedó suspendida en el aire como una sentencia, rompiendo algo dentro de Shitali que ya estaba a punto de quebrarse. No fue solo el insulto, fue el desprecio, la confirmación de que su valor dependía de su capacidad de parir. La madre de Absalón, doña Fermina, tampoco tardó en manifestar su repudio. Era una mujer devota, pero solo con lo que le convenía. En público, recitaba versículos. En privado, susurraba al oído del hijo que esa mujer no era digna del apellido Herrera. Anula ese matrimonio. Busca una mujer completa, una que te dé hijos. Y así, cada mirada, cada silencio,
Cada plato dejado frío en la mesa se volvía un recordatorio constante de su infertilidad. No había un solo rincón en esa casa donde Chitali se sintiera bienvenida. Una noche, mientras lavaba ropa en el riachuelo, escuchó a unas vecinas cuchichear. Dicen que una mujer sin hijos es como una casa sin paredes, inútil, vacía. Sintió un nudo en la garganta. No lloró. Ya no lloraba. Lo que más dolía no era la imposibilidad de gestar, sino el rechazo. Esa forma sutil y devastadora en que te hacen sentir que estorbas, que no perteneces. Sufría en silencio, con la espalda encorvada y la dignidad hecha pedazos, como si la infertilidad fuera una maldición escrita sobre su piel. ¿Y cómo se repara una mujer rota por dentro, cuando todo a su alrededor confirma que ya no tiene valor? ¿Cómo encuentra sentido cuando el único camino permitido se le ha cerrado para siempre? En el mundo de Chitali, no ser madre era no ser nada. Pero, incluso en la oscuridad más profunda, hay quien se pregunta si alguna vez existirá una puerta hacia otra forma de maternidad, una que nazca del corazón, no del cuerpo. Y esa pregunta, silenciosa y persistente, empezó a crecer dentro de ella como una semilla rebelde. Cada mañana, Chitali se levantaba antes que el sol, encendía el fogón y preparaba el café de olla con canela y cáscara de naranja, como le enseñó su abuela. A pesar del desprecio que sentía en casa, se esforzaba en cada gesto, doméstico. Quizás en el fondo, esperaba que su cuidado compensara su infertilidad, que si no podía dar un hijo, al menos ofreciera abrigo, sabor, compañía. Pero no importaba cuánto se esforzara. Absalón nunca la miraba con ternura, y Fermina apenas la llamaba por su nombre. La deshumanización era lenta, cotidiana, como una gota que perfora piedra. Lo más cruel de esa experiencia no eran los insultos, eran las ausencias. El silencio después de cada cena, la cama compartida sin roce, las oraciones dichas en voz alta que la excluían deliberadamente. El machismo no se manifestaba solo con gritos, sino con esa indiferencia que anula. Y Chitali empezó a dudar de su propia existencia. Se preguntaba si aún era una mujer, si valía algo fuera del rol que le habían asignado desde niña. La despersonalización era tan profunda que ya no se reconocía ni en el espejo. Un día, al mirar una fotografía antigua, ella con trenzas, sentada sobre el regazo de su madre, ambas sonriendo, sintió una punzada en el pecho. Esa niña aún vivía en algún rincón de su alma. Esa niña no era culpable de su infertilidad. Esa niña solo quería ser amada. Fue la primera vez que sintió compasión por sí misma. Una compasión tímida, como una brisa entre cactus, pero real. Esa imagen quedó sobre su mesa como una pequeña rebeldía. No me olvidé de quién fui. En el fondo lo que más hería a Chitali no era no poder tener hijos. Era el rechazo. El modo en que la infertilidad se había vuelto un estigma. Una especie de sentencia social, como si su útero no fértil la convirtiera automáticamente en esclava, desechable, sin voz. Y es que en aquel México de finales del siglo XIX, el valor de una mujer era directamente proporcional a su capacidad de parir. Nada más importaba. Nada más la protegía del desprecio o del abandono. En esa etapa de su vida, Chitali no conocía palabras como redención o libertad, pero intuía que seguir en esa casa sería su ruina. El sufrimiento era constante, no solo físico, sino espiritual, como si su alma se secara un poco más cada día. Y sin embargo, dentro de todo ese desamparo, se mantenía de pie. Algo en ella, una fuerza silenciosa, se negaba a morir. Esa resistencia, tan femenina, tan ancestral, es lo que mantiene a las mujeres vivas incluso en medio del desprecio, la infertilidad, el machismo, la esclavitud emocional. Quizás, sin saberlo, Chitali ya estaba gestando algo, no en su vientre, pero sí en su espíritu. Una especie de rebeldía callada, un anhelo de libertad que aún no sabía cómo nombrar. Y esa posibilidad, la de renacer emocionalmente, fue la que le permitió seguir respirando. A veces,
Lo único que una mujer necesita es que alguien le diga, tu valor no depende de lo que puedes dar, sino de lo que eres. Pero en ausencia de esa voz, Chitali comenzó a decírselo a sí misma, aunque fuera en susurros. Justo cuando Chitali comenzaba a pensar que no podía caer más bajo, la vida le mostró que siempre hay otro peldaño en la escalera del abandono. Era una tarde polvorienta de agosto, con el cielo color ceniza y el aire denso de tormenta. Absalón ya no dormía en la casa. Fermina apenas cruzaba palabra. La casa, antes repleta de murmullos y rutina, se había convertido en un escenario de ausencias. Por eso, cuando escuchó el trote de 2 caballos acercándose por el camino de tierra, su corazón dio un salto. Eran sus padres, Florencio y Dolores Mendoza. Venían desde el rancho de Coyotillos, un lugar donde el maíz ya no crecía, y las deudas crecían como maleza. Chitali corrió a recibirlos. Abrazó primero a su madre, sintiendo el aroma familiar de la albahaca que siempre usaba detrás de la oreja. Su padre, más distante, apenas le palmeó el hombro. Pero aún así, ella pensó que venían a rescatarla, que por fin alguien iba a llevársela de aquel infierno. En su mente, idealizaba la escena. Regresaría al rancho, dormiría en su viejo catre, volvería a comer pan de elote con café de olla, sentiría la seguridad del hogar. No tenía idea de que estaba a punto de vivir una de las traiciones más desgarradoras que una hija puede experimentar. Sentados a la mesa, con el sonido metálico de los cubiertos golpeando el barro cocido, la conversación fue tomando un giro extraño. Su padre hablaba poco, pero cada palabra era pesada. Dolores evitaba su mirada, y entonces, sin preámbulos, Florencio soltó la frase como quien deja caer un hacha. El señor Villegas de Sonora ofreció 200 pesos por ti. Dice que necesita ayuda en su casa. Una oportunidad. El mundo se le detuvo. Chitali apenas respiraba. «¿Me están vendiendo?», murmuró, más como una súplica que como una pregunta. Dolores intentó suavizar la herida con palabras dulces que solo echaban sal. «No es una venta, hija. Es un nuevo comienzo. Estás sola aquí. Ese hombre es viudo, tiene una tienda, vas a estar mejor». Pero Chitali no era una niña. Lo comprendió todo. No se trataba de una nueva oportunidad, era una transacción, una forma de sacarse de encima una boca más que alimentar. Infertilidad, pobreza, machismo, rechazo, todo se combinaba como piezas de un rompecabezas trágico que desembocaba en la esclavitud moderna. Y lo más doloroso no era el acto, sino que viniera de aquellos que le dieron la vida. El sonido que más recordaría del día siguiente no sería una voz, ni un grito, ni una despedida. Sería el sonido seco de las monedas de plata cayendo sobre la mesa, como campanas fúnebres, como el anuncio de que algo dentro de ella había muerto para siempre. Fue ahí, en ese instante, cuando entendió que su dignidad había sido vendida por el precio de 2 vacas flacas, que su cuerpo, ya marcado por la infertilidad, ahora tenía dueño. Y ese dueño no era el amor ni la esperanza, era la necesidad. A veces, uno espera que la sangre sea un refugio, pero hay historias como la de Chitali que nos recuerdan que no siempre es así, que hay padres que, empujados por la miseria o por el miedo, se convierten en verdugos, y que incluso la traición más devastadora puede venir disfrazada de lo mejor para ti. ¿Cuántas veces hemos callado un grito solo por no decepcionar a quienes nos deberían cuidar? La despedida fue breve. Ni siquiera hubo lágrimas en los ojos de Florencio. Dolores le dio un rebozo y una mirada que parecía decir, «Haz lo que debas». El carruaje de Fortunato Villegas ya la esperaba fuera, cubierto de polvo y moscas, como si la muerte misma lo condujera. Chitali subió con las piernas temblorosas, llevando consigo una pequeña bolsa con su ropa más decente, una estampa de la Virgen de Guadalupe y una carta que nunca entregó. Una carta que alguna vez pensó darle a su madre, suplicando que no la dejara ir, pero no la entregó, porque en el fondo ya sabía la respuesta. El camino a Sonora fue largo, caluroso y silencioso.
Sentía cada sacudida del carruaje como una bofetada que le recordaba: ya no eres libre. Fortunato no hablaba mucho. Solo revisaba de vez en cuando que el dinero estuviera seguro en su cinturón de cuero. Era un hombre grueso, de mirada vacía y sonrisa que no alcanzaba los ojos. No había dulzura en su voz, ni compasión en sus gestos. Chitali se sentó al borde del banco, con el corazón apretado y las manos frías, como quien va al matadero con los ojos abiertos. A medida que el desierto se abría ante ella, vasto y abrasador, Chitali comenzó a sentir que algo dentro de sí se apagaba. No lloró, no gritó, pero en su pecho crecía un vacío tan hondo como el cielo del norte. ¿Cómo puede alguien sobrevivir a que sus propios padres la vendan?, se preguntaba, y entonces comprendió algo más profundo. No se trataba solo de ser vendida, se trataba de que, en ese acto, habían confirmado lo que la sociedad ya le había susurrado 1000 veces, que su vida no valía nada sin fertilidad, que una mujer sin hijos podía ser entregada como una bolsa de maíz vencido. Esa noche, durmió en una pensión de paso, en un cuarto sin ventanas, con un catre de madera dura y olor a sudor viejo. No pudo cerrar los ojos. Afuera, los grillos cantaban con insistencia, como burlándose de su silencio. En un rincón del cuarto, encontró un espejo roto. Se miró. El rostro era el mismo, pero los ojos ya no. Había en ellos una sombra nueva, un tipo de tristeza que no se cura con el tiempo, sino con algo más profundo, con redención, con libertad, con el renacer que aún parecía imposible. A veces, en los peores momentos, la vida planta la semilla de lo que está por venir. Aunque Chitali no podía verlo aún, cada paso hacia ese infierno la acercaba, paradójicamente, a la posibilidad de encontrar una nueva forma de familia, una maternidad del corazón, un amor sin condiciones, porque no todas las hijas nacen del vientre, y no todas las madres llegan por sangre. Hay vínculos que nacen del dolor compartido, de la resiliencia, de la dignidad recuperada. En ese punto, la historia de Chitali parecía destinada al sufrimiento eterno, pero lo que ella aún no sabía era que más adelante, en medio de la nada, alguien vería su alma antes que su cuerpo. Y eso lo cambiaría todo. Porque incluso cuando te han vendido, humillado o reducido a esclava, siempre hay una llama dentro que se niega a apagarse. Y esa llama, cuando encuentra el viento adecuado, puede encender un nuevo destino. El día que Chitali cruzó el umbral de la casa de Fortunato Villegas, lo sintió en la piel. Esa no era una casa, era una trampa. Desde fuera, la fachada de adobe blanco, con sus ventanas enrejadas y un patio seco lleno de maleza, no mostraba nada inusual. Pero bastó entrar para que el aire cambiara. Era un silencio espeso, como el de un lugar que ha tragado gritos. Fortunato le mostró su habitación, una especie de trastero con una colchoneta de paja, un balde y una manta raída, y le dijo sin emoción: «Aquí dormirás. Mañana empiezas temprano. Ningún bienvenida, ningún gesto humano. Solo órdenes». Desde el primer amanecer, Chitali fue sumergida en una rutina agotadora. Despertaba antes que el gallo, barría el patio, cocinaba para los empleados, lavaba la ropa en agua helada, cortaba leña, mantenía en orden cada rincón de aquella casa áspera. Fortunato se limitaba a observar, con los brazos cruzados y un cigarro entre los labios, sin ofrecer jamás ayuda ni agradecimiento. Lo hacía con una expresión que le recordaba, en cada gesto, que no era libre. «Tus propios padres te vendieron», le decía con tono burlón. «Nadie en este mundo te quiere excepto yo». Pero las noches eran peores que los días, porque ahí ya no había testigos. El comerciante la obligaba a compartir su cama, sin importar el cansancio ni el asco. No había consentimiento, solo sumisión. «Te compré. No me hagas enojar». Palabras que perforaban su alma más que cualquier golpe. Y cuando alguna vez intentó resistirse, el castigo llegó en forma de puños cerrados, empujones,
encierros prolongados en el sótano húmedo bajo la cocina. Cada hematoma se volvía una página más en el diario silencioso de su esclavitud. Los golpes físicos dolían, sí, pero el daño más profundo era invisible. Era esa sensación de ser menos que humana, de ser reducida a una cosa, un objeto de uso diario, sin voz, sin derecho a llorar. Chitali dejó de hablar. Caminaba en silencio, con la mirada baja y los hombros encorvados. No era miedo lo que la paralizaba, era humillación, una deshumanización tan arraigada que le hacía creer que merecía ese trato, que su infertilidad la había condenado no solo al rechazo, sino a la servidumbre total. La comida que preparaba ni siquiera la compartía. Comía las sobras, sentada en el piso de la cocina entre ratones y moscas. Un día, al mirar su reflejo en el agua del balde, no se reconoció. El cabello suelto y sucio, los labios partidos, la piel amarillenta de tanto sol y poco alimento. Pero más allá del rostro demacrado, había algo aún más devastador. Los ojos apagados. Esa chispa que una vez tuvo, la que la hacía coser con alegría, cantar mientras molía maíz, soñar con una familia, ya no estaba. Y sin embargo, en el fondo de ese infierno, algo en Chitali se negaba a desaparecer del todo. Era una fuerza primitiva, quizás heredada de las mujeres que vinieron antes que ella, de su abuela, que sobrevivió a una sequía, de su madre, que enfrentó partos sin parteras. Era una energía que aún no entendía, pero que la sostenía de pie, como si algo dentro le susurrara que aún no era el final, que aún no había llegado la última página de su historia. En esa casa, el tiempo se medía en castigos. Cada error, por mínimo que fuera, tenía precio. Un vaso mal lavado, un grano de arroz en el suelo, una toalla fuera de lugar. Fortunato no gritaba siempre. A veces, su crueldad era sorda y meticulosa. Apagaba las lámparas antes de que terminara de limpiar, escondía la comida, encerraba a Chitali por días en una bodega sin ventanas. Esos castigos eran calculados, diseñados para quebrarla sin marcas visibles. Y sin embargo, su cuerpo sí las llevaba. Moretones en los brazos, heridas en las rodillas, cicatrices en el alma. Cada vez que se acostaba sobre su camastro de paja, Chitali cerraba los ojos y se imaginaba lejos. Soñaba con campos abiertos, con el olor a tierra mojada, con abrazos que no existieron. En esas noches, se aferraba a la idea de que algún día podría volver a sonreír, aunque no sabía cómo ni cuándo, y aunque lo dudaba cada vez más. Era como sostener una vela en mitad de un huracán, pero no la soltaba, porque soltarla significaba aceptar que esa era su única realidad, y ella se negaba. Un día, mientras limpiaba una habitación trasera, encontró una caja de madera. Dentro había cartas viejas y una fotografía antigua. Una mujer joven con 3 niños. El reverso decía, Amalia con sus hijos, 1876. Era la esposa fallecida de Fortunato. Al ver el rostro de aquella mujer, algo en Chitali se quebró. No de dolor, sino de comprensión. Aquella mujer también había vivido allí. ¿También habría sido prisionera? ¿También habría perdido la voz? Sentir que no era la única le trajo una extraña forma de consuelo. No estaba sola en su sufrimiento, y eso la ayudó a seguir respirando. El machismo que la mantenía atrapada no era una excepción, era una estructura, una cadena que unía generaciones enteras de mujeres silenciadas, esclavizadas, desechadas, y en esa red invisible de dolor, Chitali encontró una especie de comunidad silenciosa, como si miles de voces apagadas la empujaran desde dentro a no rendirse, porque aunque nunca tuvo hijos, aunque fue rechazada, vendida y humillada, aún quedaba dentro de ella una llama, una que, si encontraba viento, podía convertirse en incendio. Y fue entonces cuando algo cambió, no en el mundo exterior, sino dentro de ella. Ya no tenía miedo de morir, tenía miedo de seguir viviendo así. Empezó a mirar a Fortunato con otros ojos, no como un amo, sino como un enemigo. Cada palabra suya, cada orden, cada castigo, era una evidencia más de que esa no podía ser su historia final.
Se convenció de que, aunque tuviera que caminar sola por el desierto, prefería morir libre que seguir respirando como esclava. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que tu valor depende de lo que puedes dar y no de lo que eres? ¿Has permitido que alguien apague tu voz, tu dignidad, tu esperanza? La historia de Chitali nos recuerda que incluso en los lugares más oscuros, hay semillas esperando romper la tierra. Solo necesitan un poco de luz, una grieta, una decisión. Y esa decisión, para ella, llegaría muy pronto. Todo comenzó con una frase, una sola, pero suficiente, para encender un incendio en el pecho de Chitali. Era una mañana seca, de esas en que el aire parece hecho de polvo caliente. Fortunato hablaba en voz baja con otro comerciante del pueblo, creyendo que ella no escuchaba. Ya está gastada. Voy a conseguir una más joven. Esas palabras no eran nuevas en ese mundo. Pero esta vez, algo cambió. Fue como si su alma, después de tanto aguantar, decidiera no soportar más. Chitali sintió una ráfaga de calor subirle por el pecho, una mezcla de rabia, desesperación y claridad. Por primera vez, entendió que si no se iba, moriría allí, y moriría sin nombre, sin historia, sin dignidad. No fue una decisión impulsiva, fue una decisión de supervivencia. Esa misma noche, con el corazón golpeando como tambor y las manos sudorosas, preparó lo poco que tenía. Un rebozo viejo donde guardó un trozo de pan duro, un poco de carne seca envuelta en papel, una pequeña cantimplora con agua, una cuchilla de cocina que había escondido meses atrás. También llevó algunos pesos que había ido guardando, uno a uno, robados de los bolsillos de Fortunato mientras lavaba su ropa. No era valentía lo que sentía, era miedo puro, pero un miedo que empujaba hacia adelante. Esperó hasta que la casa quedó en silencio. El reloj marcaba cerca de la medianoche. Las estrellas, visibles desde la rendija del tejado, le recordaron su nombre. Chitali, estrella. Caminó de puntillas hasta la puerta trasera, aquella que daba al corral. El pestillo oxidado rechinó como si quisiera delatarla, pero no se detuvo. El corazón casi se le sale del pecho cuando puso el pie fuera por primera vez. La tierra fría bajo sus pies le devolvió una sensación olvidada, la del mundo sin muros. Había comenzado su fuga hacia la libertad. No corrió. Sabía que en ese terreno abierto, correr sería llamar la atención. Caminó con determinación, siguiendo la línea del río seco que alguna vez alimentó la comunidad. Había estudiado el camino en secreto, cada vez que iba al pozo, cada vez que veía llegar los burros cargados desde el sur. Su plan era claro, alejarse lo más posible antes del amanecer. No sabía a dónde ir, pero tenía claro de qué huía, de la infertilidad que se había convertido en condena, del machismo que la había reducido a objeto, del sufrimiento que la había acostumbrado al dolor como rutina. El desierto no tardó en aparecer. Al principio, la arena bajo sus pies le pareció un alivio, pero conforme avanzaba, cada paso era una prueba. El calor se almacenaba incluso de noche, y los animales del desierto susurraban en la oscuridad. A pesar de todo, Chitali siguió. Hablaba en voz baja consigo misma para no caer en el pánico. Solo un poco más, repetía como mantra, mientras la arena entraba en sus zapatos y el sudor le empapaba la espalda. En su pecho, el miedo era real, pero más fuerte era el anhelo de libertad. Y cuando el sol comenzó a salir, y los primeros rayos golpearon su rostro cansado, sus piernas comenzaron a fallar. La cantimplora vacía colgaba de su cintura como un recordatorio cruel. El rebozo ya no tenía pan ni carne, solo quedaba ella, cansada, sucia, temblorosa. Se arrodilló en medio de la nada, entre piedras y espinas, con la garganta reseca y los labios partidos. Miró al cielo y murmuró con la poca voz que le quedaba: «Si voy a morir, que sea libre». Y al decirlo, sintió algo que no esperaba: paz. No resignación, paz. El cuerpo ya no respondía. Cada músculo ardía como brasas. La piel, tostada por el sol, comenzaba a agrietarse.
Chitali caminaba a ciegas, guiada solo por la intuición, por una fuerza que ya no venía del cuerpo, sino del alma. Las alucinaciones comenzaron. Vio sombras que no estaban, escuchó voces que se confundían con el viento. A ratos pensaba en su abuela, en las historias que contaba sobre mujeres que escapaban para salvarse a sí mismas. Las verdaderas madres son las que luchan hasta el final, aunque no tengan hijos en la panza. Esa frase, dicha en un fogón años atrás, ahora resonaba como oración. En medio del delirio, cayó. La arena caliente recibió su cuerpo como una cama de brasas. Intentó levantarse, pero ya no pudo. Y en ese momento, pensó que era el final. Cerró los ojos, dispuesta a entregarse. Sintió cómo el viento soplaba sobre su rostro, cómo su respiración se hacía lenta, cómo su corazón, aún golpeado por el rechazo, la venta, la esclavitud, se negaba a rendirse del todo. Su último pensamiento consciente no fue para Fortunato, ni para sus padres. Fue para sí misma, para la niña que fue, y para la mujer que había intentado convertirse. Pero el destino, tan impredecible, decidió no dejarla morir. En la distancia, una figura a caballo se acercaba. Un hombre solitario, con trenzas largas, piel cobriza y una mirada que sabía leer el sufrimiento sin necesidad de palabras. Era un apache, viudo, que había salido en busca de hierbas medicinales para uno de sus hijos enfermos. La vio tendida, con los labios resecos y el cuerpo cubierto de polvo. No preguntó quién era ni qué hacía allí. Simplemente bajó del caballo, se arrodilló a su lado y le ofreció agua. Agua. Ese primer sorbo fue más que líquido. Fue resurrección. Aquel hombre se llamaba Nahum, y al ver los ojos de Chitali, supo que no miraba a una mujer cualquiera. Vio fuerza, vio historia, vio algo que muchos hombres jamás se detienen a observar. Dignidad. La cargó sobre su caballo, cubriéndola con su manta, y la llevó hasta su aldea, donde lo esperaban 3 hijos que también sabían lo que era perder. Fue el inicio de un nuevo capítulo que Chitali jamás imaginó. Y fue allí, en ese desierto donde creyó morir, donde empezó a vivir de nuevo. Su fuga ya no era solo física, era espiritual. Había dejado atrás la identidad de mujer inútil, la marca de la infertilidad, el peso del machismo, el trauma del abandono. Ahora era otra, una que había elegido sobrevivir, una que había dicho basta al sufrimiento. Y aunque su cuerpo seguía herido, su espíritu comenzaba a tejerse otra vez. No como antes, mejor, más fuerte, más libre. Porque hay decisiones que no se toman con la mente, ni siquiera con el corazón. Se toman con el alma. Y el alma de Chitali, aunque rota, había elegido vivir. No sabía lo que el futuro traía, pero sí sabía algo. Ya no volvería a ser propiedad de nadie, ni de su pasado, ni de su dolor. Ahora la libertad era suya, y eso, en sí mismo, ya era una forma de redención. Cuando Chitali despertó, no sabía si estaba viva o muerta. Su cuerpo entero dolía, pero ya no era el mismo dolor del desierto. Era otra cosa. Un calor suave la envolvía, una manta gruesa cubría sus piernas, y el olor a caldo de hueso y orégano flotaba en el aire. Abrió los ojos y vio un techo de ramas entrelazadas, una choza. Luego escuchó voces de niños, risas discretas, pasos pequeños. Por primera vez en años, el sonido de la vida no le dio miedo. En la penumbra, una silueta se acercó. Era él, Nahum, el apache viudo que la había encontrado desmayada entre la arena y el silencio. Nahum era un hombre de pocas palabras, pero de mirada infinita. No preguntó nada. Solo le ofreció agua, luego comida, luego silencio. Chitali, acostumbrada a gritos y órdenes, no entendía esa calma. ¿Por qué me ayudas?, preguntó al fin. Él respondió con una frase simple: porque estás viva. Y eso bastó. Esa respuesta no venía del deber, ni del interés, ni de la piedad. Venía de un lugar más puro, un lugar que ella había olvidado que existía. Fue entonces cuando lloró por primera vez en mucho tiempo. Lloró como una niña, como una madre, como una mujer que había sido negada por la vida. En la aldea apache no había espejos,
pero sí respeto. Las mujeres la trataron como hermana. Le enseñaron a usar hierbas, a curar heridas, a contar las estrellas como sus ancestros. Los niños la miraban con curiosidad, pero sin miedo. Y poco a poco, Chitali comenzó a sentir algo nuevo: pertenencia. Ya no era una esclava, ni una mujer infértil, ni una carga. Era simplemente una más. Una mujer con historia. Con cicatrices, sí, pero también con posibilidades. Lo que había sido sufrimiento comenzaba a convertirse en sabiduría. Nahum tenía 3 hijos: Ulises, Tomás y Yuma. El más pequeño, Yuma, se aferró a Chitali desde el primer día. Dormía cerca de ella, le tomaba la mano al caminar, le pedía que le contara historias. Al principio ella temía apegarse, tenía miedo de no estar a la altura, pero con el tiempo, entendió que no se trataba de reemplazar a su madre. Se trataba de ofrecer algo que había nacido, desde el dolor compartido, una maternidad del corazón, una forma de amar sin condiciones, de cuidar sin esperar nada a cambio, de sanar mientras se acompaña al otro a sanar también. Lo más hermoso fue que Nahum nunca esperó que ella fuera otra. No la presionó, no la midió por su fertilidad ni por su pasado. Él también había perdido. También sabía lo que era el rechazo, el sufrimiento, la esperanza casi extinguida. Y en esa similitud nació algo profundo, un vínculo callado, un amor real, sin promesas vacías, sin contratos, solo miradas que decían, te veo. Y en esa forma de amar, Chitali entendió que había encontrado algo más grande que un matrimonio. Había encontrado un hogar. La primera vez que Ulises la llamó ama, ella no supo qué decir. Sintió una mezcla de miedo y alegría, pero no lo corrigió, solo lo abrazó, porque aunque no había parido a esos niños, ellos la estaban pariendo a ella de nuevo. Le estaban devolviendo la vida, el sentido, la posibilidad de ser algo más que una mujer marcada por la infertilidad. Estaba renaciendo, como una flor que brota en el desierto, sin pedir permiso, solo porque sí, porque aún era posible, porque merecía florecer. Cada día en la aldea era una pequeña victoria. Chitali aprendía a vivir con otro ritmo. No había relojes, pero sí rituales. No había iglesias, pero sí ceremonias bajo la luna. No había reglas escritas, pero sí respeto por la tierra y por las mujeres. En ese entorno, su alma comenzó a sanar. Cada vez que recogía agua del pozo, que tejía con las ancianas, que curaba a un niño con infusión de hojas, sentía que parte de ella, una parte que había sido enterrada bajo capas de dolor, empezaba a resurgir. Cierta noche, al ver a los 3 niños dormidos alrededor del fuego, Nahum se sentó a su lado y, sin mirarla, dijo, sé lo que es perder, pero también sé lo que es volver a empezar. Chitali no respondió, solo apoyó su cabeza en su hombro. Era un gesto simple, pero lleno de significado. No necesitaban grandes declaraciones. Ambos sabían que lo que compartían iba más allá de los títulos. Ella no era la nueva esposa, ni él el salvador. Eran 2 almas heridas que habían decidido caminar juntas. Las mujeres de la aldea comenzaron a llamarla la Madre del Sol. No por sus hijos, sino por la forma en que calentaba lo que tocaba, por su risa que volvía a sonar, por su manera de escuchar a los demás, por la resiliencia que se notaba en su andar. A Chitali le costaba creerlo al principio. ¿Ella, un sol? Después de haber sido rechazada, vendida, humillada. Pero en ese nuevo hogar, nadie la recordaba por su infertilidad. La recordaban por su presencia, por su valor, por su renacimiento. Un día, mientras tejía con Yuma sobre las piernas, recordó aquella frase que le dolió tanto. Eres como un campo estéril. Y por primera vez, no sintió rabia. Sintió compasión por aquella Chitali que lo creyó, porque ahora sabía que la tierra que no da frutos, a veces solo necesita otro tipo de semilla. Que hay maternidades que no nacen del cuerpo, sino del alma, que ser madre es amar, cuidar, proteger, y que ella, sin saberlo, siempre lo había sido. Años después,
Cuando los niños crecieron y contaban la historia de cómo su madre llegó del desierto, lo hacían con orgullo. No hablaban de una mujer rota, hablaban de una mujer valiente, de una estrella que cayó del cielo y encendió su hogar. Shitali nunca pidió ese reconocimiento, pero al oírlo, su corazón se llenaba, porque sabía que, a pesar de todo, su vida había tenido sentido, no por lo que le faltaba, sino por lo que había cultivado desde la herida. Y así, en medio del desierto, donde alguna vez creyó morir, Shitali floreció. Renació no porque alguien la rescatara, sino porque se permitió amar y ser amada de nuevo, porque transformó su sufrimiento en ternura, su vacío en hogar, su dolor en luz. Y ese quizás sea el mayor milagro de todos, poder mirar atrás y decirse, con la frente en alto, valió la pena seguir viva. La historia de Shitali no es solo el relato de una mujer indígena del siglo XIX, es un espejo profundo donde muchas almas, incluso hoy, pueden verse reflejadas. Porque, ¿cuántas veces nos han dicho que no valemos por lo que nos falta? ¿Cuántas veces hemos sido reducidos a una función, un rol, un deber que si no cumplimos, nos arrebata la dignidad? La infertilidad, para Shitali, no fue solo una condición médica, fue una condena social, una etiqueta cruel que la convirtió en blanco de rechazo, venta y esclavitud. Pero también fue el principio de su búsqueda, de su renacer, porque a veces el dolor es el umbral de la transformación. El patriarcado de su época no necesitaba gritar para dominar, bastaba con callar, bastaba con decidir qué mujeres merecían amor y cuáles no, qué mujeres valían por su cuerpo fértil y cuáles eran desechables. Ese sistema, sustentado en el machismo estructural y en la pobreza devastadora, le enseñó a Shitali que ella no tenía valor propio, pero el desierto, ese espacio árido y cruel, le enseñó lo contrario. Le enseñó que incluso cuando todo te ha sido quitado, puedes levantarte, puedes encontrar libertad, puedes reinventarte. La venta por parte de sus propios padres fue, sin duda, la herida más profunda. ¿Qué es peor que ser traicionada por quienes te dieron la vida? Ese acto no solo la marcó, sino que le arrebató el último rincón de seguridad que conservaba. Sin embargo, fue también el momento en que comenzó su travesía, porque cuando el amor se corrompe, el alma busca otro horizonte. No uno perfecto, no uno fácil, pero sí uno verdadero. A veces perderlo todo es el único camino para encontrar lo esencial. Y lo esencial, en la historia de Shitali, no fue un hijo biológico, ni una casa lujosa, ni el perdón de sus padres. Lo esencial fue la dignidad recuperada, el derecho de sentirse viva, el derecho de amar y ser amada sin condiciones. Nahum y sus hijos no fueron una recompensa divina, fueron una oportunidad humana, un regalo cotidiano, tejido con gestos pequeños, un plato de comida compartido, una palabra que no juzga, un niño que te llama mamá sin saber cuánto lo necesitabas oír. Hay quienes piensan que libertad es hacer lo que uno quiera, pero en realidad, libertad también es decir no más al sufrimiento. Es romper cadenas invisibles. Es mirar atrás sin odio, pero también sin cadenas. Shitali no escapó solo de una casa. Escapó de una narrativa impuesta. De la idea de que una mujer que no puede parir está incompleta. Su fuga fue física, sí, pero también simbólica. Fue el grito silencioso de miles de mujeres que aún hoy caminan bajo el peso de expectativas imposibles. Y tú que escuchaste esta historia, ¿cuántas veces has sentido que tu valor depende de algo que no puedes controlar? ¿Alguna vez sentiste que tu voz fue silenciada por el entorno, por la familia, por la historia? La vida de Shitali no busca solo conmoverte. Busca recordarte que aun cuando todo parece perdido, siempre hay un rincón del alma donde puede brotar la esperanza. Y que a veces, las estrellas más brillantes son las que más han caído, pero no se han apagado. En esta historia, hay una palabra que se repite como un eco: redención. Pero no es una redención religiosa ni heroica, es una redención humana.
sencilla, que se construye con actos pequeños, con decisiones diarias, con la voluntad de no quedarse tirado. Chitali no fue una mártir, ni una santa. Fue una mujer real, herida, confundida, que encontró el valor de decir basta y reconstruirse con lo que quedaba. Y eso, más que cualquier milagro, es una forma sublime de renacer. Años después, cuando Chitali enseñaba a otras niñas en la aldea cómo preparar remedios con plantas, siempre les decía una frase que se volvió su firma. Nadie te puede decir cuánto vales. Eso lo decides tú. Y en esa frase estaba el corazón de su historia. Porque había aprendido, a costa de todo, que el valor humano no está en el cuerpo que da vida, sino en el alma que se niega a morir. Que la maternidad del corazón puede ser tan sagrada como la biológica. Que el sufrimiento no te define. La esperanza, sí. Y es que no todas las madres tienen hijos. No todos los hijos nacen del vientre. Hay vínculos que eligen nacer donde hubo dolor, donde hubo vacío, donde hubo silencio. Chitali no llenó su vida con lo que otros esperaban de ella. La llenó con lo que su alma encontró. Un lugar, un hombre que no exigía, unos niños que no juzgaban, una comunidad que no preguntaba. Y así, con esas piezas humildes, armó su propio universo. Uno donde por fin brillaba como su nombre lo había prometido desde el inicio. Al final, no fue el amor romántico lo que salvó a Chitali. Fue la posibilidad de volver a creer, de mirar al cielo y saber que, a pesar de todo, había valido la pena luchar. Que lo vivido no fue en vano, que sus cicatrices eran mapas, no heridas abiertas, y que su vida, lejos de ser una tragedia, era un testimonio de fuerza, de libertad, de esperanza. Y si esta historia tocó tu corazón, si alguna parte de ti se vio reflejada en los ojos de Chitali, te invito a hacer algo simple pero poderoso. Suscríbete al canal, deja un like y compartí este video con alguien que necesite recordar que aún hay luz en medio de tanta oscuridad. Tal vez, con solo un gesto, vos también estés sembrando una semilla de renacer en otro corazón. Recordá, las historias tienen poder, pero solo si las compartimos. ¿Y vos? ¿Alguna vez te sentiste como Chitali? ¿Alguna vez tuviste que renacer desde el fondo más profundo? Contanos tu experiencia en los comentarios. Tu testimonio puede ser la chispa que alguien más necesita para volver a creer. Esta comunidad está para abrazarte. Y si aún no te suscribiste, hacelo ahora. Que no se te escape la próxima historia que puede cambiar tu forma de ver la vida. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia habló con tu corazón, porque en el dolor de Chitali, tal vez viste una parte de tu propia historia. Y si algo te quedó claro hoy, que sea esto: tu valor no depende de lo que podés dar, sino de lo que sos. Quizás no todos te comprendieron. Quizás sufriste rechazo, abandono o injusticias que nadie vio, pero aún así, estás acá, respirando, sintiendo, luchando, y eso ya es un milagro. Contanos en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que tu vida no tenía valor? ¿Qué fue lo que te ayudó a seguir adelante? Tu historia puede ser el abrazo que otra alma necesita leer hoy. Esta comunidad está construida con testimonios reales, con fe, con amor. Y si esta historia te conmovió, si sentiste que Dios te habló a través de ella, deja tu like y suscríbete al canal. Ayúdanos a seguir compartiendo relatos que sanan, que abrazan y que traen esperanza. Activa la campanita para no perderte la próxima historia, porque cada una puede ser una nueva puerta para tu alma. Si esta historia te tocó, te recomiendo que mires el próximo video que aparecerá ahora en pantalla. Te aseguro que también tiene un mensaje para vos. Gracias por estar acá. Gracias por abrir tu corazón. Y recordá, aunque todo parezca perdido, siempre hay una luz esperándote del otro lado.